En la primavera de 1989, un demente merodeaba los bosques y campos rurales en Ohio. Era un cazador. Un rifle de alto poder era el arma elegida. Sus presas eran trotadores y pescadores. Vagaba a grandes distancias, atacaba al azar y no dejaba pistas. Era tan esquivo como mortal. Los investigadores debían detenerlo, pero no sabían cómo. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en New York. Casi todo homicida tiene conexión con su víctima y un motivo para el crimen, pero no un asesino en serie. Eligen sus víctimas al azar y por una necesidad incontrolable de matar. A menudo llevan una vida normal. Sus familiares y amigos no conocen sus pasiones homicidas. Pero estos asesinos establecen perfiles tan únicos como sus huellas. Y cuando se define un patrón, solo es cuestión de tiempo para atraparlos. Presa humana. Los condados rurales del sur de Ohio son montañosos, rocosos y descampados. Un lugar tranquilo para mineros, obreros de fábricas y granjeros. El tipo de lugar donde las personas dejan su puerta sin llave y donde el crimen violento es casi desconocido. El 1 de abril de 1989, Donald Welling, de 35 años, hacía lo que solía hacer los sábados, trotar a lo largo de los caminos secundarios del condado de Tuscarawas. Su pacífica actividad matutina terminó con un único disparo. La bala del rifle atravesó el corazón de Welling, matándolo instantáneamente. Las autoridades locales no pudieron hallar un motivo y ninguna pieza de evidencia. El rifle nunca se encontró. El 10 de noviembre de 1990, otra mañana de sábado, 19 meses más tarde, Jamie Paxton, de 21 años, de Bannock, Ohio, se levantó temprano para salir a cazar con su arco. Dejó su arco en el automóvil y dio un paseo por los pastizales cercanos a la carretera número 9. Paxton estaba solo y desarmado. No notó la camioneta roja que se detuvo a corta distancia. El cazador era silencioso y cuidadoso. Jamie Paxton recibió 3 disparos de un rifle de alto poder. No había testigos. La matanza horrorizó a una comunidad tranquila que consideraba el homicidio como un problema de las grandes ciudades. Los accidentes de caza no son infrecuentes en el sur de Ohio, pero el comisario del condado de Belmont, Tom McCart, supo enseguida que este no era un accidente de caza. Cuando vimos más de una bala, supimos que no era un accidente, que una muerte accidental de caza presenta un solo disparo. Además, vimos que era una herida de bala y no de otra arma. Y no era época de caza. La jurisdicción del comisario Tom McCart es geográficamente amplia, pero la comunidad está entretejida en forma cerrada. Allí las personas trabajan duro y todos parecen conocerse. McCord incluso conocía a Jamie Paxton. Lo que él no sabía era quién lo había matado. El francotirador no dejó pistas. Inspeccionamos el área en busca en la zona de donde pudo salir el disparo. También revisamos el área alrededor del cuerpo en busca de proyectiles usados que atravesaron el cuerpo. Hasta llevamos detectores de metal para buscar las balas. En ese momento no pudimos hallar nada. Tras entrevistar a los amigos y conocidos de Jamie Paxton,
No pudieron hallar a nadie con un motivo para matarlo. Todos en la zona conocían a Jamie Paxton. Ninguno de los conocidos era capaz de encontrar a alguien a quien le disgustara. El comisario McCord tenía un aparente asesinato al azar de un hombre común sin historial de pleitos. Un homicidio que parecía difícil de resolver, sin evidencia física ni testigos. Ni siquiera había una teoría convincente sobre lo ocurrido. Tras la muerte de su hijo, el dolor de Jim Paxton la motivó a la acción. Comenzó a redactar cartas a un periódico local, el Martin Ferry Times Letter, diseñadas para atraer al asesino. Cada vez que me sentaba a escribir una carta, elevaba una oración y decía, por favor, Dios, dame las palabras para llegar hasta la persona que mató a mi hijo. Las cartas eran a veces severas y apasionadas. Al asesino de mi hijo Jamie, escribió, sería más simple si escribiera palabras de odio. No puedo porque no siento odio. Siento profundo dolor por perder a mi hijo. Usted le quitó una luz a mi vida en noviembre pasado y me dejó con muchos días de oscuridad. ¿Pensó usted en su propia muerte? Sucederá. A menos que confiese su pecado y le pida perdón a Dios, enfrentará la furia y el infierno en su propia muerte. Si el asesino leía las cartas de Jim Paxton, estas no parecían afectarle. El 28 de noviembre de 1990, solo 18 días después del asesinato de Paxton, Kevin Loring, de 30 años, estaba en una expedición de caza en el condado de Muskingum, en Ohio, a unos 64 kilómetros de donde Jamie Paxton fue asesinado. Mientras sus amigos terminaban de almorzar, Kevin decidió salir primero. Caminando por el campo en busca de acción, Loring mismo se convirtió en presa, avanzando sin saberlo hacia donde estaba el cazador. Loring fue asesinado por un único disparo en la cabeza. El asesino había tenido el cuidado de cometer sus crímenes en diferentes condados para retrasar una investigación que debía realizarse sobre cientos de kilómetros rurales. El resultado era que los investigadores del condado de Muskingum no sabían sobre las otras víctimas del francotirador en los condados vecinos. Ellos decidieron que la muerte de Loring fue probablemente un accidente de caza. Jean Paxton nunca se dio por vencida. Estuvo escribiendo durante todo el año 1991, decidida a descubrir al asesino. Y siempre sentí que, si lograba que mis cartas lleguen a manos de la persona que mató a mi hijo, yo recibiría una respuesta de su parte. Resultó estar en lo cierto. Yo soy el asesino de Jamie Paxton, decía la carta tipiada a máquina. Jamie Paxton era un completo extraño para mí. Nunca lo vi antes en mi vida y nunca me dijo una palabra ese sábado. Paxton fue asesinado debido a una compulsión irresistible que se apoderó de mi vida. Yo sabía al salir de mi casa ese día que alguien moriría por mi causa. Yo no sabía quién ni dónde. Soy una persona de apariencia normal, con una familia, un empleo y un hogar, tal como usted. Algo en mi cabeza me impulsa a convertirme en un asesino despiadado, sin conciencia. La carta llegó hasta el Martin's Ferry Times Letter unos días antes de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Jamie. La carta describía el asesinato de Paxton con escalofriante detalle. Yo estaba muy ebrio y una voz en mi cabeza me decía que lo hiciera. Detuve mi automóvil detrás del de Jamie y salí.
Jamie comenzó a bajar muy lentamente la colina hacia el camino. Levanté mi rifle hasta el hombro y lo alineé en la mira. Me tomó al menos 5 segundos apuntarlo con cuidado. Mi primer disparo fue algo desviado y le dio a la derecha de su pecho. Se quejó y cayó. Quise asegurarme de que lo había matado, de modo que disparé por segunda vez apuntando a algún lugar entre su cadera y su hombro. Mientras yacía en el suelo, volví a disparar y le di en la rodilla. No volvió a moverse. 5 minutos después de disparar a Paxton, bebí una cerveza y borré de mi mente todo pensamiento sobre lo que acababa de hacer. Dispararle a Paxton para mí no fue más que dispararle a una botella. Sé que odia mis agallas, y con todo derecho. Pienso en Jamie cada hora del día, así como sé que lo hace usted. Para el comisario McCord, la carta era un comienzo. Una evidencia que podría llevarlo hasta el asesino. Pero necesitaba más. La máquina usada para escribir la carta, un arma. Mientras los investigadores buscaban, el asesino continuaba su propia cacería. Sábado 14 de marzo de 1992. Claude Hawkins salió de su turno nocturno de la compañía Plate and Glass cerca del amanecer. Era un buen momento para pescar, y Hawkins fue derecho hasta su lugar favorito en el río, debajo del dique Wells Creek. Hawkins tenía esposa y 4 hijos. Otro excursionista había sido asesinado mientras estaba solo, pero esto ocurrió en propiedad federal. El FBI entró en acción. El FBI se sumó a la búsqueda del francotirador de los caminos, quien acababa de matar a su última víctima en propiedad federal. Los investigadores de 3 condados junto al FBI y la División de Vida Salvaje de Ohio formaron un escuadrón especial. No llevó mucho tiempo darse cuenta de cuán pocas pistas tenían. En cada caso, el asesino no había tenido contacto con la víctima. Ninguna inspección de bolsillos, ningún robo. Los cartuchos vacíos eran cuidadosamente retirados y los automóviles de las víctimas no se tocaban. El agente especial, Harry Turnbatus, trabajaba en la oficina del FBI en Columbus, Ohio. Lo que sí sabíamos era que el señor Hawkins murió de un disparo y a menudo se podría encontrar algún tipo de cartucho en la zona, y recuerdo observar con atención con detectores de metal y manos y piernas para ver algún cartucho sin encontrar nada. Y eso era algo que, si se trataba de alguien que era tan consciente de la evidencia como para recoger el cartucho tras disparar y matar a alguien, estábamos frente a un tipo de persona muy particular. El grupo de múltiple jurisdicción concluyó que la muerte de Kevin Loring, antes considerada accidental, era un homicidio.
Revisando los 4 asesinatos, el equipo de investigación vio varias cosas en común. Excursionistas, cazadores, pescadores o trotadores, solos en un paisaje rural, todos con disparos de un rifle de alto poder. Todos excepto uno de los asesinatos ocurrieron en un fin de semana, y el asesino era cuidadoso de no dejar evidencia. Estaba claro que un solo individuo era responsable. El escuadrón especial estaba en la pista de un asesino serial. En cuanto comenzaron a moverse, el asesino volvió a atacar. Luego, No hay evidencia. desplegaremos esto pieza por pieza frente a él y veremos cuál es su reacción. Diez días después de la reunión del Escuadrón Especial, el 5 de abril de 1992, un obrero metalúrgico de 44 años, Gary Bradley, salió de su casa en un barrio del oeste de Virginia para pescar en una laguna del condado de Noble. La esposa de Bradley y sus 3 hijos no volverían a verlo vivo. El Escuadrón Especial tenía otro homicidio. El francotirador de los caminos debía ser detenido. El Escuadrón Especial quería aprender más sobre la personalidad del asesino. Pidieron al FBI que elaborara un perfil psicológico del asesino serial. Tal descripción sería invalorable para rastrearlo. El mayor Dane Shryack, de la oficina del comisario del condado de Coshocton, lideraba el Escuadrón Especial. Después de nuestra evaluación inicial de que quizás estos hechos estaban conectados, la oficina del FBI en Columbus armó una reunión para traer a la unidad científica de comportamiento hasta Columbus, Ohio, y sentarse a hablar con los investigadores de estos 5 condados sobre los homicidios. La unidad científica de comportamiento del FBI en Quantico, Virginia, puede hacer bosquejos precisos sobre perfiles de personalidad de los individuos a partir de escasas pistas. Larry Ankrum es miembro de la unidad científica del comportamiento y fue asignado al caso del francotirador de los caminos. Él estudió toda la evidencia disponible, los informes de investigación de los 5 asesinatos y la carta que el asesino escribió a Jim Paxton. La noche que volví a Quantico, revisé esos casos más en detalle y obtuve un perfil formal. Probablemente se trataba de un hombre blanco. Buscábamos a alguien astuto. Alguien que era un hombre de exteriores. Alguien que no se vería fuera de lugar en los bosques. Alguien que probablemente respondiera a algún evento significativo en su vida que lo atormentaba en ese momento en particular. Una de las cosas que era aparente fue que se trataba de un tipo de mentalidad de un francotirador. Alguien que no quería enfrentamientos, alguien que actuaba de lejos, y eso es algo que vemos muchas veces en los incendiarios. Podía estar involucrado en delitos tales como hostigamiento, disparar por una ventana, disparar a neumáticos, crueldad hacia animales e incendios intencionales. Ankrum creía que la violencia era encendida por el estrés y el alcohol. El Escuadrón Especial tenía ahora un bosquejo psicológico del francotirador de los caminos. Y tenían su carta. Los científicos forenses del FBI la estudiaron intensamente. Hallaron características distintivas en el tipo de letra. De encontrar la máquina en la que fue escrita, sería fácil conectar la carta de confesión al dueño y por ende conectar al asesinato con el asesino. Debían apurarse. El francotirador aún estaba allí afuera. El 21 de julio de 1992, 2 cazadores en un parque estatal del condado de Muskingum se encontraron cara a cara con el asesino.
Mientras avanzaban entre los matorrales, uno de ellos notó algo aterrador. Una figura cercana con un arma apuntando hacia ellos. Lo llamaron, y el hombre se escabulló hasta una camioneta roja. Sucedió demasiado rápido para que los cazadores pudieran ver bien al hombre o a su número de matrícula. Perplejos, llamaron a la policía local, quien avisó al escuadrón especial. Durante 1992, desesperados por atrapar a un hombre que seguía listo para matar, el escuadrón especial investigó y descartó a más de 100 sospechosos. Para agosto de 1992, 3 años más tarde, la investigación llegaba a un punto sin salida. El escuadrón especial tenía una enorme necesidad de información y decidió hacerlo público. En la opinión de este escuadrón, de múltiples agencias los... Mantuvieron una conferencia de prensa y emitieron un comunicado de prensa detallando el perfil del FBI sobre el hombre que buscaban y solicitando cualquier tipo de información que pudieran acercarle. El FBI hizo un anuncio a la prensa y le llegó a las masas. Les llegó a todos. En el noticiero de las 6 de la tarde todos estaban viendo y el teléfono comenzó a sonar. Una de las llamadas recibidas en el cuartel del Escuadrón Especial, el 26 de agosto de 1992, encendió una pista. El hombre al teléfono se llamaba Richard Fry. Dijo que pensaba que el Escuadrón Especial debía enterarse sobre un amigo suyo de la escuela llamado Thomas Dillon. Los investigadores tenían un nombre y alguien dispuesto a hablar. Dillon preguntó si Fry pensaba que él alguna vez había matado a alguien. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. 20 años, supongo. ¿Sí? ¿Tú crees que yo podría matar a alguien? Tom, nosotros... Él habló sobre cómo hacer matanzas al azar, incluyendo la táctica de matar en diferentes condados, con el objeto de despistar a posibles investigadores. Los matas en condados separados. Nunca lo conectarían. Y, al ser al azar, no tendrían ningún tipo de pistas. No es un sujeto común en absoluto. Fry dijo que cuando leyó el comunicado de prensa, inmediatamente pensó en Tom Dillon. Él dio una descripción de Dillon, incluyendo el vehículo que conducía. Una camioneta roja igual que la que vieron los cazadores. El teniente Walt Wilson, de la oficina del comisario del condado de Tuscarawas, era un miembro del escuadrón especial. Su tarea era seguir pistas y datos que llegaban con mucha mayor frecuencia en tanto aumentaba la cobertura de prensa. Decidió que Tom Dillon entraba dentro del perfil del FBI y debía ser investigado. Comencé a seguir la información que el señor Fry nos había dado. Fui hasta donde trabajaba Tom Dillon en la ciudad de Canton. Dillon llevaba 12 años empleado como dibujante en la planta de agua potable de Canton, Ohio. Wilson obtuvo los horarios de trabajo de Thomas Dillon para comparar los días libres de Dillon con las fechas y horarios de los asesinatos. El propósito era eliminar a Dillon como sospechoso, pero no pudo. Encontró que Dillon no trabajó los fines de semana en que la mayoría de los incidentes ocurrieron. Eso no probaba mucho. Pero 2 días de semana que Dillon se tomó libres fue lo que llamó la atención de Wilson. El 21 de julio de 1992, el día que los cazadores vieron a un hombre apuntar su rifle hacia ellos, y el 28 de noviembre de 1990, el día que Kevin Loring fue asesinado. Dillon podría ser el que buscaban. Mientras los otros miembros del escuadrón especial seguían cientos de pistas, el detective Wilson comenzó a vigilar a Thomas Dillon. Quizá Dillon volvería a una escena de crimen o conduciría a los investigadores hacia mayores pistas. La vigilancia comenzó en octubre de 1992. El detective Wilson siguió a Tom Dillon en sus excursiones de fin de semana por los caminos secundarios del sur de Ohio. Típicamente un día comenzaba a las 7 de la mañana. En los días libres de Tom, solía ser fin de semana. Salía de su casa y se detenía en una tienda donde él acostumbraba comprar cerveza y luego iba al sur hacia otros condados
conduciendo por los caminos más remotos. El 10 de octubre de 1992, mientras seguía a Dylan, Wilson brevemente perdió el rastro del vehículo del sospechoso. Mientras Wilson giraba en una esquina, se encontró cara a cara con Thomas Dylan. Posiblemente descubierto, su caso estaba en peligro. Wilson debía pensar rápidamente. Lo saludé, él me saludó y seguimos camino. Él se detuvo al final de la calle para ver si yo me quedaba allí o no. Wilson no podía arriesgarse a ser identificado. Dejó que Dylan se fuera. Mi gran preocupación era, espero que no se detenga y me pregunte qué hacía yo en esa propiedad, porque tenía todo mi equipo en el automóvil y no quería que viera mis radios y los aparejos que traía. Unos días más tarde, Larry Oller, de Barnhill, Ohio, cazaba unos 130 kilómetros de un camino en el condado de Tuscarawas. Escuchó que un automóvil se detenía. Por entre los árboles, vio a un hombre blanco robusto. El hombre levantó un rifle. Oller estaba ileso y observó con terror mientras la camioneta salía velozmente. Aunque la descripción de Oller de su agresor se parecía a la de Dylan, no era capaz de hacer una identificación certera. El escuadrón especial se dio cuenta de que Thomas Dylan era su principal sospechoso. Su vigilancia debía ser reforzada. A través de octubre y noviembre de 1992, el FBI coordinó una vigilancia masiva por aire y tierra. Dylan fue observado disparando a carteles y rompiendo ventanas de automóviles con rocas, exactamente el tipo de vandalismo menor, detallado en el perfil del FBI. Pero si arrestaban a Dylan por vandalismo, quizá nunca lograran juntar suficiente evidencia para arrestarlo por los asesinatos. Es difícil seguir a alguien en un camino rural vacío a plena luz del día. Los riesgos eran elevados. Si Dylan intentaba disparar nuevamente y el FBI no estaba en el lugar preciso, podrían tener otro asesinato. Si atosigaban a Dylan demasiado, podrían ser descubiertos y él se escaparía. La vigilancia en tierra debía hacerse bien lejos de Dylan. El agente Trumbaires y el capitán Shryock dependían de la vigilancia aérea como sus ojos y oídos. Entrarían en escena si algo ocurriera. Un día, el equipo de vigilancia se enfrentó a su peor temor. Trumbaires y Shryock estaban lejos, detrás de Dylan, cuando la vigilancia aérea dio una alerta. Delante de Dylan, sobre el camino, estaba el clásico perfil de una víctima del francotirador de los caminos, una trotadora, mujer esta vez, sola en un paisaje rural. Si Thomas Dylan era de hecho el asesino, esta trotadora sería una carnada irresistible. Trumbaires y Shryock se pusieron nerviosos. Encomendándose a la suerte, aceleraron. Dylan continuó, también directo hacia la trotadora. Conduciendo a máxima velocidad, Trumbaires y Shryock frenéticamente llamaron a los agentes en el avión. ¿Dónde está? ¿Se detiene? El avión informó. Dylan se aproxima a ella. No hay nadie alrededor. El auto de los agentes aceleró aún más. Un llamado desde el aire dijo: Dylan está deteniéndose al lado de la trotadora. Los agentes sostuvieron la respiración. Pasó cerca de ella, sin incidentes. El juego del gato y el ratón con Thomas Dylan comenzó a desgastar a los miembros del escuadrón especial. Mucha presión. Te preguntas si este sujeto hoy saldrá a matar a alguien y no podrás detenerlo y sabes que probablemente él sea el responsable de otras muertes. Trabajas 14, 16 horas por día, vives en tu auto, bebes café como los policías y no te alimentas bien y el estrés es tremendo. Pero la red siguió ajustándose alrededor del sospechoso.
El asesino en su carta al periódico admitió sentirse molesto por el asesinato de Paxton y haber visitado su tumba. Los investigadores volvieron a ver las secuencias de video del sepulcro de Jamie Paxton, grabadas el 10 de noviembre de 1991, en el primer aniversario del asesinato de Jamie. Muchos ofrecieron sus respetos ese día, pero la curiosidad más que el respeto fue el motivo de un visitante, Thomas Dillon. Los investigadores inmediatamente reconocieron al hombre que estaban siguiendo. Con seguridad era el francotirador, pero para lograr su detención necesitaban evidencia directa que lo incriminara. Tras un segundo aniversario de la muerte de Jamie Paxton, en 1992, la vigilancia observó a Dillon entrar en el edificio del Times-Leader. Compró una copia del periódico del día anterior, lleno de detalles de la misa en memoria de Paxton. El FBI tenía buena evidencia indirecta de Thomas Dillon, pero aún carecían de evidencia física, una bala, un arma o una máquina de escribir que lo conectara con solo una de sus víctimas. La temporada de caza estaba muy próxima. Dillon aún estaba vagando por los caminos rurales, ebrio, armado, mortal. Las comunidades del sur de Ohio llevaban 3 años de terror. Las personas temían salir, pero intentaban llevar vidas normales. Dillon debía ser quitado de las calles. El escuadrón especial sabía que Dillon había tenido problemas en el pasado por poseer ilegalmente un silenciador y se le prohibió poseer armas de fuego, una disposición que claramente violó durante sus actos de vandalismo. El escuadrón especial tenía pocas opciones. Antes que pudiera volver a matar, arrestarían a Thomas Dillon. Pero el plan no era solo arrestarlo por tenencia de armas, sino convencerlo de que había sido atrapado con las manos en la masa y de que confesara sus homicidios. Careciendo de evidencia balística y con solo un cargo relativamente menor de tenencia de armas, el FBI tenía gran necesidad de sonsacar una confesión. Trumvirus tenía un plan. Ya sabíamos cuál era su rutina debido a las vigilancias y él salía de su domicilio e iba al Dairy Mart cada día antes de empezar su recorrido de 500 o 600 kilómetros. Intentaríamos acercarnos en el Dairy Mart y lo que teníamos era un edificio de oficinas justo frente al Dairy Mart, el cual ocupamos, tomamos el sótano de ese edificio. El detective Wilson y yo bajamos al sótano donde tendríamos la entrevista y colgaríamos en las paredes de toda la habitación mapas de las áreas por donde estuvo, fotografías de las escenas del crimen. El 27 de noviembre de 1992 se llevó a cabo el plan. El caso entero hasta ahora dependía de obtener una confesión. La idea era, cuando saliera del Dairy Mart, acercarnos a él, identificarnos y básicamente pedirle que nos siguiera en forma voluntaria hasta esta habitación donde queríamos compartir cierta información con él y mostrarle algunas cosas que sabíamos serían de su interés. Si Dillon se rehusaba, Trumvirus elevaría su mano derecha para dar la señal a los agentes de ATF, que son responsables de hacer arrestos en casos de armas, para esposar a Dillon. Y puedo recordar su reacción. Su mandíbula hizo por unos 5 segundos y luego se recompuso y entonces dijo, quiero hablar con mi abogado primero. Esa era la señal. Trumvirus dio la señal y los agentes del ATF llegaron y arrestaron a Dillon. Dillon no lo notó, pero fue una amarga derrota para el FBI. Trumvirus pensó que lo había arruinado, a pesar de toda la evidencia que había reunido. A pesar de su certeza de tener al francotirador de los caminos, él temió que podría ver a un quíntuple asesino liberado rápidamente por un cargo menor de tenencia de armas. Al mismo tiempo del arresto de Dillon, otros miembros del escuadrón sintió que allí obtendrían la evidencia física que tanto necesitaban para conectarlo de una vez por todas con las muertes, pero no fue así. Para su sorpresa, la búsqueda resultó en nada más incriminante que algunos mapas de la zona marcados con sitios de incendios y vandalismo. Dillon se rehusaba a hablar. Estaba todo casi acabado cuando él dijo que quería hablar con su abogado y volvimos al restaurante y tomamos una taza de café y de pronto
Dijo que quería hablar con nosotros. Walt y yo saltamos dentro del auto y fuimos hasta la cárcel del condado de Stark. Trumvirus y Wilson confrontaron a Dillon con una pieza de evidencia tras otra. Fotografías, cintas de video, recortes de periódicos que demostraban su conexión con los asesinatos. Yo sacaba una pieza por vez y se la mostraba, y tal como habíamos sospechado, él estaba muy interesado en la información que teníamos. Las fotos de la vigilancia, las fotos de la escena del crimen, los disparos animales que teníamos a lo largo de los caminos, y se podía ver que estaba fascinado por ello. Fascinado, pero callado. El miembro del escuadrón especial, Jerry Wade, de la División de Vida Salvaje de Ohio, estaba siguiendo una pista. Un testigo llevó a Wade hasta un lugar donde había visto a Thomas Dillon disparar su rifle un par de años atrás. Wade tenía la esperanza de que lo conduciría a alguna evidencia balística. Las posibilidades de encontrar los pequeños cartuchos en una zona tan amplia eran escasas, y habían pasado 2 años desde que el rifle fue disparado allí. Decidido, Wade pacientemente buscó centímetro a centímetro a través de un pastizal, donde el testigo anónimo dijo que vio a Dillon disparar a un ciervo. Comenzando desde el árbol señalado por el testigo, Wade buscó en la zona siguiendo un patrón circular con las manos y con un detector de metal, marcando el territorio cuidadosamente. Milagrosamente, Wade dio con el premio gordo. Halló 2 cartuchos de rifle, luego identificados como provenientes del arma que había matado a Gary Bradley y Claude Hawkins. Por fin, una conexión física con los homicidios. Sentí ganas de celebrar. Era increíble que los encontrara por el tiempo transcurrido tras el disparo y el incidente. Y el individuo no estaba seguro de la ubicación exacta del árbol. La escena había cambiado desde entonces. Habían quitado un cerco y ampliado el área. De modo que me sentí muy afortunado de encontrarlos y lo viví como una celebración. Era como un regalo para mí. Mientras tanto, la publicidad proveniente de la conferencia de prensa, solicitando ayuda al público, estaba por rendir su fruto. El 4 de diciembre, el capitán Shryack atendía los teléfonos en el cuartel general del Escuadrón Especial. Un hombre llamado Al Cobb estaba al teléfono. Dijo que compró un arma de alguien que podría ser Thomas Dillon en una exposición de armas la primavera pasada. La fecha, 5 de abril, el mismo día que Gary Bradley fue asesinado. El rifle fue enviado al laboratorio del FBI en Washington por pruebas balísticas. El agente especial Paul Schrecker es un experto en balística del FBI. En cuanto la bala pasa por el caño del arma, esa bala, al tomar contacto directo con el interior del caño del arma, recoge las imperfecciones microscópicas particulares del caño, de modo que esa bala está marcada con la huella del caño. Los fragmentos de las balas obtenidas de los cuerpos de las víctimas Claude Hawkins y Gary Bradley fueron examinadas en los laboratorios del FBI. Un fragmento de la bala puede ser también de valor para comparar. Aunque una bala se pueda fraccionar o romper al atravesar la víctima y quizás solo se recuperen fragmentos, esos fragmentos siguen marcados. Aún llevan las impresiones del interior del caño del arma. Y esos fragmentos pueden ser usados para hacer una asociación positiva o una identificación. Cuando el arma fue sometida al laboratorio, se hizo un disparo de prueba y las balas de prueba fueron entonces comparadas con los fragmentos de bala de las víctimas. El arma de Al Cobb fue probada y las balas examinadas para encontrar características en común con los fragmentos de bala obtenidos de Gary Bradley y Claude Hawkins. La conclusión:
El arma de Al Cope, que le fuera vendida por Dillon, coincidía con el arma usada para matar tanto a Bradley como a Hawkins. El FBI finalmente tenía pruebas contra Dillon. El agente Trombyres visitó a Dillon en prisión y lo confrontó con la evidencia. Él y su camioneta entraban dentro de la descripción de algunos testigos. Estuvo fuera de su empleo cuando cada asesinato ocurrió. Tenía un historial de violencia y uso de armas. Y el FBI podía probar en la corte que un arma que fue una vez de su propiedad había matado al menos a 2 de las víctimas. Pero Trombyres sabía que Dillon era culpable de los 5 homicidios y quería cerrar el caso para las familias de las víctimas. Ofreció un trato con Dillon. Como influencia, Trombyres recordó a Dillon que se enfrentaba a la silla eléctrica de Ohio. Dillon se puso nervioso y comenzó a negociar. Thomas Dillon se reunió con los fiscales en junio de 1993. Aceptó admitir los 5 asesinatos si se levantaba la pena de muerte como sentencia posible. El 9 de julio, Dillon confesó a los fiscales para salvar su vida. El 12 de julio de 1993, Thomas Dillon entró sonriendo en la corte del condado de Noble para hacer su alegato. Señor Dillon, en este momento, ante el cargo 1 en la acusación del caso número 93 CR4, que implica el cargo de homicidio con agravantes que involucra la muerte de Gary Bradley. ¿Cómo se declara? Con las familias de las víctimas observando, Dillon confesó el asesinato de Donald Welling, Kevin Loring, Claude Hawkins, Gary Bradley y Jamie Paxton. Aún seguía sonriendo y no arrepentido al abandonar la corte. Thomas Dillon dejó en claro que no quería ir a la prisión de Lucasville, la más dura de Ohio. De modo que Jim Paxton se aseguró con una petición expresa que ese fuera exactamente el lugar a donde enviaran a Dillon. En agosto de 1993, Jim Paxton ganó un juicio por muerte injusta de $25 millones contra cualquier dinero que Dillon pudiera ganar en el futuro. La esposa de Dillon intentó vender su historia a Hollywood. Paxton y el senador Bob Nye presentaron el proyecto de ley Paxton, prohibiendo a los asesinos o a sus familiares lucrar con el crimen. Dillon permanece en la prisión de Lucasville. Reunirá las condiciones para la libertad condicional dentro de 165 años.